conversar mirándonos a los ojos. Estamos perdiendo la cualidad del lenguaje para cultivar la vida en sociedad. El anonimato y la distancia nos habilitan para decir todo, incluso lo que no pensamos, en el afán de exacerbar las emociones y generar controversia. Un like, un comentario y un seguidor en redes sociales es la regla que mide el valor de lo que decimos en estos tiempos. Sería útil meditar entonces sobre la calidad de nuestras interacciones y la virtud de la conversación como creadora de sentido y generadora de proximidad. Cuando más conexiones nos ofrece la vida, tanto en el plano material como en el espacio virtual y expandido, más nos alejamos de la responsabilidad sobre lo que decimos y hacemos. Se trata de una suerte de protección ficticia que ofrecen la distancia y la velocidad, pues las supuestas conversaciones se hacen masivas, despersonalizadas y rápidas. Es una suerte de otro yo, nuestro yo en las redes, que se da muchas más licencias que las que el yo en la presencia se daría. Funciona como una especie de capucha que nos permite actuar con cierto anonimato y que nos habilita para gritar, explotar, responder a la ligera, hacer comentarios inapropiados o ser violentos, pues parece no tener consecuencias. Pero las consecuencias llegan, y es que parte de este estado de desconfianza en la que estamos inmersos tiene que ver con el deterioro de nuestra conversación. Le hemos dejado al mundo de las redes y a su ligereza el espacio para la interacción y el trabajo en comunidad, mediante la llamada amplificación de audiencias. Nos hemos vuelto un poco adictos a la exageración, a todo lo que exalte nuestras emociones e ideas y que nos permita construir identidad. Un yo que, además, en el teatro de la vida, tenga más público y más presentaciones. Es un yo con más capacidad de expandir su poder, sin importar qué o quién está amplificando. La cuestión en este contexto, sin duda, es de carácter filosófico. Va detrás de la pregunta por el valor y el sentido de la conversación, del poder del lenguaje que nos hace humanos y por la reivindicación del encuentro entre diferentes que enriquece nuestras ideas y pensamientos, permite la discusión y el aprendizaje compartido. Tenemos claro que es difícil reconocernos en la diferencia. Abrazar al otro que nos interpela en lo que pensamos y sentimos es una tarea que exige madurez, es decir, responsabilidad, estabilidad y armonía. Es necesario entrenarnos en la arena de la conversación, habilitar nuestras capacidades para la palabra, la deliberación y la comprensión. Solo así será posible crear proximidad. Hablamos mucho del gran reto que representa crear empatía para cultivar la humanidad. Si bien la ciencia ya ha demostrado que los seres humanos tenemos desarrollada de manera natural la condición que facilita la empatía, sentirnos e imaginarnos en el otro, la cuestión es que la practicamos con nuestros cercanos, familia, amigos, seguidores. El gran desafío es lograr sentir esa cercanía con el que nos es ajeno, con el que piensa y siente diferente, con lo otro que es el mundo, no tanto para acoger lo que hacen o dicen, pero sí para estar dispuestos a comprenderlo, debatirlo, darle contexto y aprender. También para manifestarnos con responsabilidad cuando la fuerza de los argumentos nos acompaña en la defensa de la dignidad humana, que es universal. Aprender a expandir esta capacidad de crear proximidad a través de la palabra requiere ser ejercitada, y es allí donde la conversación, mirándonos a los ojos, no mediada por el miedo a hacernos responsables de lo que decimos y expresamos, es la que permite sentirnos próximos así seamos diferentes. En mi caso, cada mañana, por ejemplo, medito sobre el desafío que representa tener con el otro una mirada comprensiva, una escucha profunda y una palabra bondadosa. A veces lo logro, muchas otras me enredo, pero siempre reflexiono y aprendo. Una ética para el encuentro con el otro que nos interpele en nuestras ideas y emociones. Este es un texto de Claudia Restrepo Montoya, la actual rectora de AFIT. Me pareció adecuado para hacer la introducción a esta sesión de currículo para familias. Cuando planteamos el año de la cultura del encuentro, es porque sentimos la necesidad de recuperar esa posibilidad del encuentro. Y como dice la rectora de AFIT, preferiblemente conversar mirándonos a los ojos. Porque nuevamente es esa conversación, esa interacción de sentir al otro, lo que verdaderamente nos hace humanos, como dice el profesor Memo Ángel. Hoy más que nunca necesitamos conversar. Esta mañana asistí a un foro en la Universidad de IA
sobre esa conexión que hay entre sociedad civil, empresa, academia y todos los actores. Y un consenso, y puede ser iluso, decíamos, la única manera es conversar y construir sobre la diferencia. No hay otra. ¿Sí? Métodos violentos, nos hemos dado cuenta que no funcionan. De hecho, este país lleva muchos años acudiendo a la violencia como aparentemente para resolver muchas situaciones. Y ese no es el camino, y el mundo lo ha demostrado. Bienvenidos a este encuentro. Currícula para Familias lo que pretende siempre es dar unos elementos, generar unas reflexiones para que podamos conversar y para ayudar a construir ese propósito de todos, que es un niño o una niña, ¿cierto? Ese es el tesoro de cada uno de ustedes. Entonces, todos tenemos que poner. Entonces, ese es el sentido de Currículo para Familias, y creo que este año de la cultura del encuentro precisamente queremos reivindicar lo humano que es el colegio de la UPB. Espero que disfruten. De verdad que uno de nuestros profesores más talentosos ha preparado una reflexión que creo que es bastante motivadora. Y motivadora no solamente al salir del auditorio, sino para que a partir de ahora, en ese proceso educativo de sus hijos, verdaderamente nos encontremos para que ese proyecto común verdaderamente logre y alcance éxitos en la perspectiva de vida que les vende este colegio. Gracias, rector. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, encontraron la cédula de Alejandra Milena Pasos Gil. Segundo, los invitamos a que ocupen las sillas que continúan disponibles a este lado para las personas que están en la parte de atrás. Ahora, damos la palabra al conferencista de hoy, Juan Camilo Gutiérrez Galeano, coordinador formativo de los grados 8º y 9º. Bienvenido, Juan Camilo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Hay muchas sillas por acá disponibles. Los papás que están atrás vamos a estar una hora realmente. Así que pónganse cómodos en este espacio sencillo de reflexión en el que no les habla en esta ocasión un abogado, un psicólogo, un experto en familia, les habla un profesor. Así que con esa motivación, a partir de una experiencia de 12 años trabajando con muchachos en este colegio y siendo hijo también de esta casa desde primero de primaria, y después 9 años en la coordinación de 8º y 9º, con todo lo que trae la adolescencia, con todo lo que traen esas edades de 13, 14 y 15 años, hoy compartimos unos elementos sencillos de reflexión a partir de lo que es la cultura del encuentro. Crear puentes en lugar de muros en estas relaciones, padres, hijos, entre padres, padres y colegio, profesores, estudiantes, lo que es toda esta comunidad educativa. Así que bienvenidos a un espacio sencillo, pero profundo. Vamos a tener dos momentos en los que quiero presentarles esta propuesta en la que está caminando el colegio de la UPB en todas las actividades que hacemos de formación en este año. El término cultura del encuentro no nace de nosotros, ya es un pensamiento del Papa Francisco desde que era arzobispo de Buenos Aires, en Argentina, hace muchos años. Y él viene elaborando a partir de un pensamiento de una creciente cultura del descarte. Entonces, ante eso, cultura del encuentro. Y ante tantos desencuentros, pues entonces, cultura del encuentro. Así que dos momentos en donde quiero que tengamos una reflexión profunda. Quiero generar una sana inquietud. Quiero movilizar un poco el espíritu que hay en este colegio a partir de esta reflexión. La experiencia de lo profundo es diferente a las transformaciones, por ejemplo, que se dan con el fuego. Las transformaciones de los materiales que se dan por el fuego son rápidas, hacen mucho ruido y son un poco escandalosas. Las transformaciones que se dan por la tierra son lentas, suaves. Eso es lo profundo.
generan asuntos fecundos. Es diferente a la rapidez del fuego. La experiencia de lo profundo es ir a lo hondo, no en la superficie. Así que queremos que esta reflexión sea eso, un espacio para lo profundo, para hundir raíces y generar muy buenos frutos. Así que bienvenidos a un momento de reflexión desde lo profundo. Estamos entonces ubicados en la cultura del encuentro. El Papa nos propone 3 asuntos importantes. Una cultura del encuentro es una invitación a recuperar la alteridad, el reconocimiento del otro, de lo que nos hablaba el señor rector al inicio. Privilegiar el diálogo como método y la búsqueda compartida de consensos. Buscar lo que une en lugar de lo que divide. Es un camino entonces para cultivar humanismo, convivencia, unidad y fraternidad. Pero hay 3 obstáculos grandes para generar esa cultura del encuentro. Hay un gran muro que imposibilita esos puentes, un gran muro, y se divide en 3 ladrillos. Y lo vamos a reflexionar y ahorita los invito a que los pensemos en términos de familia. Un gran muro que se llama narcisismo, desánimo y pesimismo. Narcisismo como la cultura del espejo, de la autorreferencia y también a veces del victimismo. El desánimo, que nos instala la nostalgia de lo que ya no es como antes, de lo que se ha perdido, de una melancolía institucional, familiar, social, espiritual, que no nos permite situarnos en los retos del presente ni motivar acciones hacia el futuro. Y el pesimismo, que niega toda bondad, todo esfuerzo, que niega cualquier perspectiva de futuro con optimismo. Narcisismo, desánimo y pesimismo. Yo los invito para que pensemos esos 3 muros en términos de familia, de lo que somos como familia y lo que somos como colegio. Narcisismo. Hay algunos diálogos que uno tiene con unos papás en donde le dicen: profesor Camilo, es que yo sé quién es mi hijo en mi casa. Y yo perfectamente como profe le digo: es que papá, yo sé perfectamente quién es su hijo, pero en el colegio. Y las redes sociales se van a reír de nosotros dos, papá y profesor, y nos van a decir: ustedes no saben quién es su hijo completamente, yo sí sé quién es su hijo, pero en las redes, porque sé lo que publica, sé lo que comparte y sé cómo habla. Finalmente, cuidémonos de este narcisismo, de creer que estos muchachos son impolutos, prolijos, angelicales, perfectos, sin mancha. En ellos hay contextos, como en nosotros. Y creer en esta necesidad de generar puentes es pensar en que hay que derribar primero ese muro del narcisismo, de que ellos son perfectos. El adolescente tiene estructuras sociales de convivencia, de relaciones, que va variando, también como la de nosotros los adultos, pero más ellos. Por eso toca orientarlos y ayudarles a gestionar eso de la mejor manera. Cuidémonos de otras formas de narcisismo. Hay una versión, usted no sabe quién soy yo, versión acudiente. Y entonces a veces se presenta una hoja de vida con una serie de recorrido profesional, laboral, cuando uno necesita la presencia es paternal y maternal para llevar un caso, para atender una situación, para comprender un contexto familiar. No necesitamos esa hoja de vida realmente, no es una agencia de empleo. Es un colegio que forma niños, niñas y adolescentes. Cuidémonos del narcisismo. Cuidémonos del desánimo. Un desánimo que cree que todo es nostálgico. Es que, profesor Camilo, las generaciones de antes eran muy diferentes. Claro, efectivamente. ¿Y qué tal que no lo fueran? Es que el colegio de la UPB ya no es como antes. Totalmente de acuerdo. Es que qué tal que fuéramos un colegio de la UPB de hace 85 años con la fundación. ¿Y qué tal que todavía siguiéramos con ciertos métodos, estrategias y como con una estructura de ese tiempo? Es que no cuadra, es que no da. ¿Qué tal que tuviéramos esas características de ese entonces? En donde solo aquí entraban familias católicas, matrimonio católico, con todos los sacramentos y de cierto estrato. Tendríamos esta reunión solo con 10 familias. Porque no todas siguen juntos y no todos son matrimonio católico. ¿Qué tal que no avanzáramos en el tiempo? Es que
tiene que ser una generación distinta, y no solo de estudiantes, tiene que ser una generación distinta también de papás, y tiene que ser una generación distinta de profes. Es más, no se vayan a 85 años de la fundación. Hasta hace 10 años también la generación era muy distinta. Uno con ellos va conversando de cosas muy curiosas. Siempre sienten los que se gradúan que la generación que les sigue es más ordinaria, más indecente, más necia, como menos académica. Y eso lo dijeron todas las generaciones cada vez que se graduaron. Eso es un ritmo social muy curioso. Cuidémonos del desánimo de creer que ya nada es como antes, que la innovación, la transformación, la evolución es traicionar la tradición. Nunca renunciaremos a los principios básicos fundantes de este colegio que ustedes han escuchado desde primaria, que se narran como un espíritu bolivariano. Pero efectivamente hay contextos, hay momentos, hay etapas. Cuidémonos de un desánimo formativo también. El creer, por ejemplo, en estas frases: profe Camilo, es que yo no sé cómo hablarle a esta muchacha, es que no me escucha, es como que no me comprende, es que no sé cómo más. Y a veces uno internamente también dice: y yo tampoco. Cuidémonos de un desánimo formativo. Es que estos muchachos ya no lo escuchan a uno. Es que yo no entiendo si lo tiene todo en la casa, tiene de más, es que no le hace falta nada. No entiendo por qué tiene una tendencia depresiva, porque entristeció su vida. Ese no es el detalle entonces es: miremos a ver cómo trabajamos. Entonces hay que activar una ruta, entonces hay que tener una terapia, entonces hay que ir a un profesional que nos indique si hay que tomar un medicamento, pero entonces hay que mirar una red de apoyo, pero es que hay que mirar estrategias de afrontamiento. Pero si nos quedamos en el desánimo formativo, finalmente no tomamos decisiones, nos instalamos en un pesimismo, que es el tercer punto, y llegamos a estas otras expresiones. Tercero, pesimismo. Es que levantar hoy un muchacho es muy duro. A ver, ¿en qué época no ha sido duro levantar un muchacho? Todas las épocas han traído sus afanes, sus retos y sus luchas. ¿Qué época no ha sido dura? Ustedes y yo somos hijos de una Medellín en la que cada semana explotaba un carrobomba. No era una época muy dura, mataban a un policía a toda hora, había una inseguridad constante. Somos hijos de una generación violenta. Fácil levantar un muchacho en ese tiempo. Vámonos más atrás. ¿A quienes le tocó levantar muchachos en pleno posguerra? Vámonos más atrás. Segunda Guerra Mundial, Primera. ¿Qué era eso de levantar gente en este tiempo? En países empobrecidos y sin esperanza. Nunca, ninguna época ha sido fácil para criar hijos, así que cuidémonos también de ese pesimismo. El pesimismo también de creer que el colegio no hace nada o que lo que hace es insuficiente. Con esperanza miremos esto. Finalmente nosotros también fuimos hijos de esas frases, de esos adultos de ese momento, y aquí estamos con hijos en un colegio, asistiendo a una charla para formarnos, para crecer y para caminar juntos. Cuidémonos entonces de desánimo, narcisismo y pesimismo. El Papa dice: esta es una oportunidad privilegiada para ver la realidad, discernirla, descubrir un signo de Dios, no para pretender tener todas las respuestas, sino para movilizar un espíritu en las familias, en la institución, y para responder con hondura a la invitación de estos tiempos. Todo esto está inspirado en pensamientos del Papa desde la encíclica Fratelli Tutti, invitados a leerla, y en el texto Soñemos Juntos, que es una compilación que hace un periodista de unos diálogos que tiene con el Papa Francisco. Entremos entonces en lo que trae este primer momento. La mitología griega nos ayuda a comprender muchos detalles de la condición humana. Así que les traigo en esta ocasión esta narración sencilla que la conocemos seguramente, pero que nos ilustra muchos aspectos que queremos llegar con esta meditación sencilla. Ahí está Dédalo, el gran arquitecto de la antigüedad, el gran arquitecto de Atenas. Famosísimo por sus inventos, famosísimo por sus talentos, sus creaciones eran inigualables. Su talento era tan grande que su hermana le da a su sobrino Perdix
para que lo siga formando en todas esas habilidades, en esas artes, en ese oficio. Perdix resulta que también tiene las habilidades de su tío, Dédalo. Habilidades que él empieza a notar como una amenaza y empieza a sentir envidia de su sobrino, Perdix, porque está notando que puede llegar a ser tan grande como él, el gran arquitecto de Atenas. Así que se lo lleva a lo más alto, en la Acrópolis de Atenas, en el templo de Atenea, lo lleva a la cima y lo lanza. Así que Perdix cae y muere. Atenea, que ve lo que sucede, ve ese crimen y castiga a Dédalo. Y como era tan famoso, tan habilidoso, le permiten vivir, pero en el exilio, y termina en la isla de Creta con el rey Minos. A Perdix lo convierte en un ave, y esa ave le pondrá su nombre, la perdiz, y será un ave que no hará nidos en la copa de los árboles en lo más alto, sino que volará entre los arbustos y allí hará su nido, recordando el drama de su caída. Dédalo, que llega a Creta y se instala con el rey Minos, sigue construyendo una serie de inventos, una cosa fabulosa, hasta le ayuda a reconstruir la flota con la que vence a los atenienses. Dédalo construye inclusive un laberinto muy famoso, el laberinto en el que estará encarcelado el Minotauro, un laberinto tan bien hecho que ni el mismo Dédalo sabe cómo salir de él. No logra encontrar la salida. Es un laberinto mágico, increíble, gigante. El Minotauro está encarcelado y tiene una debilidad, y es que debe ser alimentado por 7 varoncitos y 7 doncellas que le traen desde Atenas, le traen este tributo, esta gente del rey Minos. 7 varoncitos y 7 doncellas con la que es alimentado. Y dentro de esos varoncitos se le infiltra un ateniense que se llama Teseo. Y Teseo quiere matar al Minotauro con tal de acabar con esa masacre. Así que le pide a la hija de Minos, Ariadna, que le ayude a matar al Minotauro, pero también a escapar del laberinto. ¿Y cómo lograr salir de ese laberinto? Así que Ariadna le pide a Dédalo, el constructor, que le diga cuál es la clave, si es que él de pronto sí la sabe. Y él le dice, vea, la única forma es que usted ate un pedacito de hilo desde la entrada, haga lo que tiene que hacer y se devuelva enrollando ese hilo. Así que de ahí sale el famoso mito de Ariadna y Teseo con su hilo, un ovillo de lana. Y en efecto, Teseo amarra desde la puerta la punta del hilo, entra al laberinto, mata al Minotauro, escapa enrollando el hilo, se encuentra con Ariadna y huyen de la isla. Ahí hay un doble crimen. Matan al Minotauro, pero también huyen sin el favor del rey Minos. Así que la culpa recaerá sobre Dédalo, el arquitecto que ayudó a que muriera el Minotauro y a que huyera Teseo con su hija. Lo castiga y le dice, usted va a estar en su propio laberinto. Así que Dédalo es encarcelado en el laberinto con su hijo Ícaro. Y desde ese momento empieza a pensar cómo escapar del laberinto. Y la idea que logra es, con las aves que sobrevolaban el laberinto, recoger las plumas que caían y con la cera de las velas que tenían para las noches, construir unas alas y con las alas lograr salir de él. Así que Dédalo encuentra que la salida del laberinto es por el cielo y le enseña a su hijo Ícaro a volar, a usar esas alas con las plumas de las aves y con la cera de las velas. Cuando están listos para volar, le dice, solo hay una instrucción, usted no puede volar muy alto porque las luces del sol pueden derretir la cera y hacer que caiga. Pero cuidado, tampoco tan bajo, porque las aguas pueden mojar la estructura de las alas y pueden hacerlo hundir. Empiezan el vuelo y emprenden el vuelo. Dédalo e Ícaro logran huir por el cielo. Empiezan a volar y empiezan a transitar esas islas del Mediterráneo y pasan sobrados por las islas de Delos, Samos, Levintos, Cálimna y llegan muy alto y él empieza a sentir Dédalo que no tiene el control sobre Ícaro. Ícaro está ganando en altura, se le está
haciendo más adelante. No le alcanza su voz, sus gritos no lo tocan. Ícaro está muy alto, está cerca de los rayos del sol y empiezan a derretir la cera y sus alas caen, y al caer sus alas cae Ícaro. Ícaro muere. Y en ese momento entonces empieza la angustia de Dédalo. Habrá visto la muerte de su hijo y ese lugar lo bautizará como Icaria. Dédalo finalmente llega a la isla de Sicilia, levanta un altar a Apolo, el dios del sol, y le cuelga sus alas en tributo. Y ahí seguirá otra historia. Dédalo e Ícaro es la historia de nosotros. Unos dédalos tratando de sacar a hijos de laberintos. Y en ocasiones también unos ícaros que están solos en laberintos tratando de encontrar salidas, desesperados. Laberintos que se les convirtieron en lugares oscuros, llenos de cadáveres, de doncellas y varoncitos, de un minotauro asesinado, y tratando de encontrar la salida. Dédalo e Ícaro es la historia también de un papá solo o de una mamá sola tratando de levantar el vuelo de su hijo. O también de dos papás en medio de sus alas, sajadas por el tiempo, tratando de llevar a este muchacho a una isla diferente. Dédalo e Ícaro también es la historia de un profesor que sin papás, sin mamás, también trata de levantar el vuelo de estos muchachos, y también con alas, con heridas, con cicatrices, con alas que tratan de sostener su propio vuelo, levantar el vuelo de estos muchachos. Dédalo e Ícaro también es la historia de nuestros miedos, de nuestras inseguridades más profundas con el vuelo de estos muchachos. Es que yo le enseñé a volar, es que construimos las alas juntos. ¿Y por qué está volando tan alto? ¿Por qué no lo alcanzo? ¿Por qué no me escucha? Es que de pronto se va a caer. Es que los rayos del sol lo pueden tocar. Pero también es la angustia porque a veces tienen un vuelo muy rastrero, porque han empobrecido su vida, porque la han entristecido, porque vuelan tan bajo, porque no levantan la mirada, porque sus alas no se extienden. Dédalo e Ícaro también es la historia de nosotros con ellos cuando no les ponemos límites, cuando no hay autoridad, cuando no hay norma, cuando definitivamente creemos que el vuelo les pertenece a ellos y que pueden conquistar el cielo sin problemas. No, es que hay límites, es que tienen que reconocer que hay autoridad y tienen que volar a nuestro lado. Sí, tienen que volar, claro, es que hay que lanzarlos al viento, pero tienen que volar a nuestro ritmo, porque si no se queman o se hunden. Dédalo e Ícaro también es la historia de ni siquiera un papá ni una mamá, sino de una tía, una abuela. Porque no hay papá, porque no hay mamá, porque le tocó criar a esta persona, a este muchachito, a esta muchacha. Porque ni siquiera una citación de un colegio se asiste. Porque no hay capacidad para la escucha de otras realidades. Porque finalmente, pues sí, ahí está el cielo que huele. Una tía, un tío, una abuela, tratando de levantar también con sus alas, acabadas por el tiempo, por los años, tratando de levantar un vuelo de un adolescente. Dédalo e Ícaro es la historia también de nuestras fracturas sociales, humanas, familiares. Profesor Camilo, ¿y entonces qué sigue? ¿Y entonces qué hacer? ¿Y entonces qué hacemos con esos rayos del sol? ¿Y qué hacemos con esas olas del mar? ¿Y qué hacemos con estas alas tan improvisadas? No hay recetas, esto no es un recetario para ser papás, es que no lo hay. Es que finalmente también aprendemos en el vuelo, pero efectivamente hay que emprenderlo. Por eso volemos juntos, no vuelen solos. Por eso no pretendan con narcisismo, con desánimo y con pesimismo levantar estos muchachos. Por eso en este colegio nos toca decir bienvenidos a un año de la cultura del encuentro, porque tenemos que volar juntos y porque efectivamente sí podemos conquistar el cielo, aterrizar en la isla que es, en Sicilia, y dejar a un lado el miedo de llegar solos, levantar un altar a Apolo y ponerle las alas nuestras, no la de nuestros hijos, solos como un tributo
porque alguna vez existió. Así que es posible construir juntos, es posible levantar el vuelo y es posible llegar a una isla. Gracias por su atención en el primer momento. Segundo momento, les presento 9 pasitos sencillos, prácticos, para que construyamos entonces la cultura del encuentro y como Dédalo e Ícaro, pues lleguemos a buen término. 9 punticos desde la inspiración de Francisco y a partir de lo que vamos viviendo también en esta realidad que se llama Colegio de la UPB. Así que empecemos con el primero. Pertenencia en vez de indiferencia. Dice el Papa, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que se ve lo que no hay. Es que los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como una carne humana, como hijos de una misma tierra, cada uno con su propia voz, todos hermanos, finalmente todos amasados con el mismo barro. Para los estudiantes es tan importante sentirse pertenecientes a un grupo. Ustedes lo han notado, desde primaria, aquí tenemos los papás de 10º y 11 y algunos de 8º y 9º que están pendientes de la citación anterior y les decimos, es que en primaria ustedes notaban la alegría de ese muchacho o esa muchacha diciendo, es que soy de tal grupo, es que mi profesora es tal, es que mis compañeros son tal, y los nombran, nombre y apellido, es que Mariana García, es que Juan González, es que la profesora Liliana Gudelo. Empiezan a nombrar, porque ellos se sienten pertenecientes a ese grupo y también, aunque pareciera que en el tiempo van perdiendo ese interés, lo tienen en bachillerato. Miren nada más que son los ensayos de unos juegos interclases y cuánto luchan estar bailando en sus juegos interclases y cómo lo van a hacer de bien en este abril que nos volveremos a reunir. Cuánto se meten en el cuento de unas campañas de personería y cómo las viven hasta con una pasión desmedida, que hasta son un reflejo también de lo que es política en la vida real, en esta sociedad. A ellos les encanta sentirse pertenecientes a un grupo. Y así también un puente en lugar de un muro es que nosotros, por ejemplo, nos sepamos el grupo y nos sepamos el profesor. Ahorita algunos estaban encartaditos. ¿Él es de qué? 18, 17. Ah, no, ¿verdad que ganó el año? Ya están 11. Mi hija, ¿de qué? Y empiezan a llamar y hay como un estrés ahí, como ¿en qué es eso? Sentirse pertenecientes es saber al grupo al que ellos quieren, en el que ellos se sienten identificados. Eso favorece una comunicación entre padres e hijos, porque es conocer su contexto. El sentido de pertenencia también va de la mano del afecto. Uno se queda donde es querido, respetado y cuidado, pero también donde es exigido, corregido y donde tiene retos. A fin de cuentas, esa corrección también es una expresión del afecto. Por eso, a veces, entre algunos de ustedes tienen estos sentimientos. Es que, profe Camilo, es que yo lo he querido sacar de este colegio, pero es que no hay forma de sacarla de acá. Es que ama la UPB y no sé cómo y no sé qué le ve, pero ama estar acá. Y finalmente, pues ya que termine, pero algo tiene esto acá que no se quiere ir y que quiere terminar. Hay algo fuerte ahí en cuanto al carisma con el que se le trata, pero también a la exigencia y a los límites que se le ponen. Cultivar ese sentido de pertenencia en vez de esa indiferencia es también, por ejemplo, cuidar signos sencillos en la casa de encuentro. Cocinen juntos, cocinar juntos, preparar los alimentos juntos. Qué signo tan hermoso de encuentro, qué puente el que se puede construir allí. Cocinar juntos, la transformación de los alimentos, todo lo que da para narrar ahí en un compartir con los alimentos. No solo de dónde vienen, no solo una transformación física y química de esos elementos,
sino también la narración que nos hacían nuestros antepasados. Es que esta receta la hacía su abuela, y es que cuando eso nosotros llegábamos de estudiar y entonces la comíamos así, y entonces cuando eso estaba su tío no sé qué, que nos traía tal cosa, y entonces cuando llegaba tal alimento eso era una fiesta. Y narrar otra vez la experiencia de los alimentos, de la mesa. Comer juntos no solo es partir el pan, sino también partir la vida, partir el corazón. Ahí también se cuece la historia de la familia. Ahí hay un sentido de pertenencia gigante. Cocinar juntos también es cultivar la pedagogía de la bendición en un mundo que aguanta hambre, bendecir los alimentos. En un mundo en el que en este momento le están tirando los alimentos en unas cajas, en un paracaídas a la gente de Gaza. Un mundo que tira la comida como si fueran otros seres raros. Cultivar entonces el sentido de pertenencia. Ese puente también puede ser dándole sentido a los viajes o a las salidas sencillas que tenemos. Les cuento esto. Un muchacho que estaba en octavo, 13 años, ya se graduó, entonces ya podemos hablar. 13 años, la mamá se lo llevó para Europa. Ya nos pidió el permiso, listo. Entonces yo muy contento cuando llegó de Europa. Él con 13 años fue lo que me costó a mí ahorrar para ir a Europa. Y llego yo y le pregunto, Juan José, ¿cómo te fue en Europa? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue eso? Mire la expresión de Juan José. Profe, un montón de casas destruidas y un montón de piedras en el suelo. Yo, pero ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde fue? Cuando empezamos a dialogar, me estaba narrando las ruinas arqueológicas de Grecia y de Roma, el foro romano. Y yo, ¿qué es esto, por Dios? Esa riqueza histórica que hay ahí. La cuna de la civilización occidental, y para Juan José solo fueron unas casas destruidas con unas piedras en el suelo. Es que no se lo narraron, es que a él no le dieron sentido en ese viaje. Es que la historia hay que narrarla, es que hay que volver a contar a qué pertenecemos. Por eso generamos un vínculo con el lugar en el que vivimos, el lugar en el que habitamos. Si no lo volvemos a narrar, si no narramos que somos de Medellín, ¿qué es esto de este Valle de Aburrá? Pues ¿cómo vamos a generar sentido de pertenencia? Es una cosa muy compleja. Por eso hay que volver a narrar nuestra historia, y para eso no se necesita ser expertos. Para eso se necesita recordar también cómo nos la narraban a nosotros. Qué bueno cuando los llevan una vuelta por el oriente antioqueño. ¿Qué es eso de la geografía? ¿Cómo va cambiando? ¿Qué tiene esa región de diferente? Cuando van al suroeste, cuando recorren el país. Es que qué bueno narrar una Bogotá distinta a la que nos narran las noticias, las cadenas de WhatsApp, lo que vemos en Instagram. Qué rico narrar distinto la capital. Es que eso es también generar un lazo de pertenencia. Narrar el país distinto. Qué bueno decirles que esa es la Candelaria, que es que ahí está el Capitolio, que ahí está el Observatorio Astronómico, que es ese Palacio de Justicia que antes no estaba porque había otro, porque hubo una toma, porque ahí en toda la esquina queda la Casa del Florero, con el famoso evento de los hermanos Morales y el visitador don Antonio Villavicencio y el comerciante José González Llorente, que ahí se puede visitar, no hay que saber, hay que ir. Es que qué bueno dotar de sentido, por ejemplo, cuando van al Valle del Cauca. ¿Y qué es eso? Que es la despensa del país. A ver, ¿qué hay de distinto allá? ¿Qué riqueza histórica tiene toda esa zona del Valle, del sur? Van a Cartagena, se toman unas fotos con las palenqueras, que son las fotos más caras de la vida. Y aparte de estar criticando que todo en Cartagena es caro, es que habitar el centro histórico con la plaza de la aduana, donde se vendían esclavos, donde se comerciaba gente que traían para todo este continente, ahí en ese puerto, en esa placita de la aduana, en donde está esa torre del reloj. Eso es narrar distinto lo que habitamos, lo que pisamos, a donde paseamos. Los trayectos por acá mismo en Medellín, es que nos llama mucho la atención. Hace unos años antes de pandemia, nos llevamos a los muchachos de noveno para el centro de Medellín. Hicimos un recorrido por el Parque de Bolívar, la Catedral, por Junín, explicarles qué es eso, qué había antes del edificio Coltejer. Explicarles qué es eso de la Quebrada Santa Elena y por qué se llama la Avenida La Playa, esa calle. Hay un acueducto que todavía se conserva por ahí por la Veracruz. Sí, por ahí nos gritaron cositas, pues. Ellos necesitaban untarse de ciudad. Y el 80% de estos muchachos nunca había pisado el suelo del centro de Medellín. Y tampoco una invitación pues para que los manden solos, sino para dotar de sentido cada paso que damos en esta ciudad.
Es que no solo es esta zona. Este Laureles que alguna vez fue un potrero. O sea, a ver, dotar de sentido la pertenencia a este lugar. Ahora que están tan de moda esos viajes a Punta Cana, que los colombianos somos de unas temporadas muy curiosas. Todo el mundo cogía antes para Cancún. Ya nos cansamos o no nos dejan entrar y ya nos fuimos para Punta Cana. Yo sé qué es la cosa. Qué rico entender allá, en medio de toda esa realidad de esos hoteles bonitos, chéveres, que es que al lado de República Dominicana queda un país que se llama Haití, y que comparten la misma isla y que es el país con un drama social, económico, político gigante, no solo en América, sino en el mundo. Y que es una isla que está dividida casi que por una línea vertical entre estos dos países. Y en uno hay un drama social gigante y en el otro están los hoteles 5 estrellas. Bien, comprender un poco qué es eso, el estar ahí, recuperar los lazos de pertenencia a una ciudad, a un país y, por qué no, a una familia. Por eso hay que narrarnos distinto. Hay una película hermosa, recomendadísima, cine colombiano independiente y cine colombiano decente, más allá del Paseo y todas las versiones que tiene el Paseo, la versión 1800. Se llama Los Reyes del Mundo, la directora Laura Mora, de Medellín. Y se van a unos centros de rehabilitación y toman personas reales para hacer esta película. Son 3 muchachos. Esa película triunfa en el exterior. Nosotros no valoramos ese tipo de cine, nos gusta hacer el paseo. Laura Mora recibía esta pregunta en España, en Madrid. Pero usted, ¿por qué se mete otra vez en el tema de narcotráfico, de desplazamiento, de violencia, de pobreza en la ciudad de Medellín? Y Laura Mora dice una respuesta encantadora: porque no hay generación en Medellín que no haya sido atravesada por el conflicto, por la violencia. No hay una generación en Medellín que no haya sido atravesada por el conflicto y la violencia, y por eso hay que narrarla, y por eso hay que narrarla para que la gente la comprenda y asuma esto de manera diferente y para construir lazos diferentes con nuestra historia. Sentido de pertenencia, entonces, sentirnos pertenecientes a la UPB, el prestigio que nos da sentirnos pertenecientes a la UPB, más allá de la superficialidad y de lo que salimos con el título de la UPB, es saber que acá le sumamos más a la vida. Y queremos generar un espíritu con recta intención en lo que elija el estudiante. 2, fraternidad en vez de agresividad. Somos una sociedad violenta, agresiva. ¿Se han dado cuenta cómo nos fuimos cargando emocionalmente contra los otros? El rector ahora nos hacía esa invitación. ¿Cómo nos hemos cargado con el juicio, con la expresión irrespetuosa, con la demanda, con el señalamiento? ¿Se han dado cuenta cómo somos de agresivos en nuestras relaciones? ¿Cómo hemos perdido cierta calma que teníamos sobre todos estos pueblos de este interior? Somos una sociedad violenta y en eso tenemos un riesgo: leer la historia con un maniqueísmo. O sea, los buenos y los malos, como los de allá y los de acá. Basta ver campañas políticas, cómo nos tratamos, cómo explotan las redes sociales en un montón de expresiones desobligantes, descalificantes, cómo nos maltratamos con el lenguaje. Es que no solo es físicamente. Somos una sociedad a la defensiva, una sociedad amigdalar, la amígdala, impulsivos, emocionales. Y se nos ha olvidado el asunto del encontrarnos diferente desde un lenguaje en el que la diferencia se ponga en diálogo y generemos una construcción colectiva hacia algo diferente. Cesar la agresividad, restablecer y fortalecer vínculos de fraternidad, puentes de confianza. Una comunidad que cultiva la fraternidad no se permite romper los límites de la decencia y la cortesía. Una comunidad fraterna elige la fraternidad en vez del individualismo y se cuida de una fraternidad edulcorada. Una fraternidad con edulcorantes, es decir, endulzada artificialmente.
No, no. Eso es cancerígeno. Eso daña, fractura nuestras relaciones. Cuidémonos de una fraternidad edulcorada y trabajemos en una fraternidad auténtica. 3. Comunidad en vez de sectas. Se puede confundir la comunidad con la secta, porque la secta genera realidades de exclusión y de exclusividad. ¿Cuántas veces defendemos solo egos particulares y no necesidades colectivas reales? Es maravilloso cuando hay un consejo de padres que aporta a la unidad, no a la división, que aporta a la solución, que aporta estrategias, que en vez de estar señalando, juzgando y quejándose, se vuelve un coequipero, porque están en sintonía con la antropología humanista y cristiana de este colegio. Apostémosle a comunidades más allá del WhatsApp. Miren esto, lo saqué de una influencer, pero le metí otras cositas, pero eso pasa pues en otro colegio. Escuchen esto. Es un ejemplo. La profesora le escribe en el grupo de WhatsApp a los papás lo siguiente: papás, para mañana traer camiseta azul como distintivo del grupo para el acto cívico. Y empiezan las respuestas. Profe, ¿para cuándo y de qué color la camiseta? Llega otra respuesta. Inconscientes, ¿cómo les hacen cargar otra cosa más para el morral? Otra respuesta. Mamás, para que no se preocupen, les tengo la cotización de las 30 camisetas del grupo para que nos salga más barato y queden uniformados. Otra respuesta. ¿Pero por qué color azul? ¿Cómo los están adoctrinando sin posibilidad de elegir su color de distintivo para el acto cívico? Otra respuesta. Hablando de camisetas, ¿dónde están los papás de Mariana Acevedo que no ha devuelto la camisa que Isabela le prestó la semana pasada? Otra respuesta. Profe, ¿puede explicar mejor? Es que no es clara la información. Y entre paréntesis pone, si así explica a los estudiantes, ¿cómo estarán aprendiendo? Y otra respuesta. Acto cívico. Pobres de nuestros hijos sentados en ese suelo. ¡Qué indignación! Mañana mismo los retiro de ese colegio. Les cuento esto porque qué bueno superar la idea de comunidades de padres más allá de las aplicaciones. Es que eso no es una comunidad real, es muy útil, pero no es una comunidad. Y corremos el riesgo que no se nos convierta en una secta que excluye y se vuelve excluyente. Qué bueno ser una comunidad de papás madura que deja sin eco, sin resonancia, los ruidos de lo que no es bueno, verdadero ni necesario. 4. Cuidado del otro. Ante el descuido del otro, que el otro me importe. Un puente para crear aquí en vez de un muro es una de las expresiones más conocidas y que es necesario volver a traer. Lo que sana al niño no es el ungüento, sino la caricia de la madre. Lo que sana no es el ungüento, la pomada, sino la caricia. Qué bueno volver a cuidarnos. Ve, ahí es una realidad. No siempre hemos estado presentes, todos, no siempre hemos estado presentes y no siempre hemos llegado a tiempo. Así que cuidémonos, eduquemos la mirada, calibremos el tono del lenguaje, cuidémonos más. En este sentido, hay signos hermosos en este colegio del cuidado del otro. Fue impactante como un consejo de padres convocó a toda la comunidad a que donaran sangre. Teníamos un niño, todavía es un milagro de la vida, un niño de primaria. Le hicieron trasplante de corazón y una cantidad de fila de papás donando sangre porque la necesitábamos para ese proceso. La persona que vino para atender toda esa donación se quedó más tiempo. Qué signo tan hermoso de los adultos, nosotros, los de la institución, haciendo fila eterna para donar sangre para que un niño tuviera vida. Esos son signos inmensos, hermosos del cuidado de los otros en esta comunidad. Eso sí tiene que tener eco en este colegio. Un signo hermoso como un grupo de noveno de papás el año pasado hace un compartir de cosas que trae para vender, para ofrecer entre ellos los adultos y recogen toda la platica que necesitaba una familia para la mitad del semestre que faltaba por pagar. Otra familia que después de pagar todo lo que tenía para sus hijos,
Estuvo recogiendo en diciembre y enero para poder matricular a otro que no era su hijo, no tenía nada que ver con su familia, pero decían, necesitamos que siga estudiando. Es que es un muchacho que merece estudiar. Signos hermosos de papás que ante una situación de convivencia y de disciplina, un signo de unión, de puentes de diálogo, en vez de puentes, de muros de indiferencia. ¿Cómo es posible que hace unos años unos papás por el acelere de una situación de convivencia se van a la fiscalía y denuncian a un muchacho y por el acelere y no escuchar las versiones denuncian al que no es? Y para sacarlo de fiscalía, los que son abogados acá saben que eso no se saca de la noche a la mañana a partir de un denuncio. Cuidémonos, cuidémonos. No eternicemos cadenas de odio entre los estudiantes. Es que entre ellos tienen que pasar cosas, es que son adolescentes, pasa entre los adultos, que supuestamente somos más maduros, que tenemos una historia de vida, que tenemos una profesión. ¿Cuántas cosas no van a pasar entre ellos, que son adolescentes, que apenas están descubriendo cómo volar como Ícaro y que tienen unas alas a medias en las que les vamos diciendo desde lejos cómo volar? 5. Inteligencia emocional y espiritual. Qué bueno buscar puntos de equilibrio. Hay que buscar herramientas de afrontamiento. Hay que fortalecer en ellos el carácter, la voluntad, la motivación. Una comunidad inteligente emocionalmente no se permite sobrepasar los límites de la impaciencia, de la intranquilidad, del desasosiego. Una comunidad inteligente emocionalmente no se permite perder la paz ante todo lo que suceda en un colegio o en la casa. El peligro de una comunidad educativa atrapada en el desequilibrio emocional es la pérdida de la perspectiva honesta de lo que cada uno es como individuo y lo que somos como sociedad. No hagamos de estas emocionalidades terrenos estériles, áridos. No hagamos de la queja un himno, del pesimismo una bandera y de la nostalgia una nación. Una familia que no cuida la salud mental y que no se toma en serio los signos de salud mental del desequilibrio emocional de su hijo es una familia que vive en un desierto emocional, existencial, en el que la vida se fatiga y se entristece. La cultura del encuentro, para crear puentes en este sentido, es encarretarse un poco con las historias de ellos. A nosotros no nos parecen todas las historias llamativas, no nos parecen grandes cosas. Finalmente para ellos sí, porque ese es su mundo, ese es su contexto. Hay que encarretarse un poco con las cosas de ellos. Y llama mucho la atención cuando a veces entre los papás se dividen el colegio como las facturas. Es que eso le toca a su mamá. Es que el colegio siempre es de su mamá. No, el colegio es de los dos. Y me encarreto con las historias de mi hijo, del colegio, papá y mamá, porque somos dos. Eso es también cuidar inteligencia emocional. Y uno les va ayudando a ellos en medio de su adolescencia a gestionar de la mejor forma esas emociones. Cultivar la espiritualidad también es un signo hermoso de un puente que nos ayuda a destruir muros. Más allá de sus creencias, por favor pidan la asistencia del Espíritu Santo para su rol de papás. No abandonen el cultivo de la vida espiritual. Y más allá de lo que viene esta semana, en el que la religiosidad sale a flote, más allá de esos templos que estarán reventados de gente, cultiven la espiritualidad como la única forma que uno lo sostiene, como la solidez de dones, carismas que necesitamos para esta tarea, porque qué reto, pero también qué don. Una comunidad más consciente espiritualmente no solo se pregunta por cómo está mi salud emocional, sino también cómo está nuestra salud espiritual en la familia. La coordinadora del bachillerato nos preguntó la semana pasada ¿qué capacidades tiene que tener un docente del colegio de la UPB para hacer posible esta tarea? Y yo de una forma muy atrevida le contesté: doña Ángela, necesita todos los dones del Espíritu Santo. Todos, y no solo unos, todos. Necesita sabiduría, entendimiento, fortaleza, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios.
iba diciendo una compañera inmediatamente más atrevida que yo, no solo los dones, también necesita todos los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Y sí, castidad, porque uno llega a la casa solo con ganas de dormir. Cultivemos la espiritualidad como lo dicen los jesuitas. Una cosa hermosa. Descubrir a Dios en las cosas. A Dios en las cosas. Trascender no es irse más allá. Eso no tiene sentido. Trascender es un estar más acá, un estar más presente, un ser consciente de lo que Dios va haciendo en mi historia, en mi vida, y todo lo que sucede, si es revelación de Dios, es providencia. Uno de los mayores cuestionamientos que tiene un estudiante no es, en el sentido teológico de la existencia de Dios, no es eso, teológico. No tiene las herramientas para eso. Es en sentido práctico. Un adolescente no se cuestiona sobre Dios en términos teológicos, se cuestiona en términos prácticos, es decir, porque le cuestiona que no vean en nosotros los adultos signos creíbles, visibles, que el amor de Dios es real, que la compasión de Dios es real, que la felicidad plena que da el sentirse hijo amado de Dios es real, porque nos ve amargados, luchando, peleando, armados, listos para defendernos. Nos ve generando historias de división, nos ve generando unos egos tan subidos que hay que explotar. No ve signos creíbles de Dios en nosotros. Su problema no es teológico, es práctico. Así que qué rico cultivar ese puente. Unas familias en donde nos sintamos redimidos, amados y perdonados, y sobre todo enviados por Dios. 6. La sabiduría del tiempo. El libro del Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 3, es muy fácil, 3:3, dice la frase más sabia que podamos escuchar en esta conferencia. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el Papa nos da 3 más. Hay un tiempo para ver, un tiempo para elegir y un tiempo para actuar. Es que cuando caemos en la tentación de la inmediatez, de la ansiedad del activismo, todo eso nos aturde. No tenemos tiempo para hacer fecundas las siembras. En todos los ámbitos de la familia, del colegio, empobrecemos el hogar y la escuela con síntomas de desencuentros. Qué bueno darnos tiempo, pero tiempo de calidad. Qué bueno volver a recuperar tiempos para escucharnos, tiempos hasta para los silencios incómodos. Qué bueno darnos tiempo para el ocio, pero no el ocio separados, usted con su celular, el otro con el otro. Tiempos para el ocio en familia, tiempos para reírnos, para hablar bobadas, tiempos para hacer deporte, tiempos para ver algo interesante, para ver algo tampoco que diga nada. No todo tiene que significar, pero todo eso hace parte de un tiempo juntos, darnos tiempo. Cuando aquí nos dicen no tengo tiempo porque tengo que trabajar, lo entendemos, pero no entendemos que la prioridad no sea su hijo y que hay métodos y estrategias para estar aquí y para estar en una cita y para asistir a una conferencia y para estar en una entrega de notas y para participar de los encuentros a los que los queremos convocar en este año de la cultura del encuentro. Una comunidad ansiosa y acelerada lo único que genera es cansancios, fatigas en las que todos finalmente terminamos hastiados. Ante una cultura de la inmediatez y de la rapidez, ante una cultura de la noticia falsa, de la cadena de WhatsApp emocional, es vital reconocer la sabiduría del tiempo, la necesidad de que todo tiene su momento. A veces hay unas personas muy ansiosas y ocurre algo en el colegio, inmediatamente se presentan. Qué curioso que ahí sí hay tiempo para llegar de una. Todo se resuelve, todo se atiende, todo tiene una solución, pero todo tiene su tiempo. Es tan inspirador cuando el Consejo de Padres en algún momento después de pandemia nos ayudó a encauzar los ánimos de muchos con el fin de seguir los pasos de un conducto regular, con el fin de conversar desarmados, tendiendo puentes de respeto, de diálogo. Por eso nosotros le damos tiempo, por ejemplo, a las solicitudes de cambios de grupo. Lo más curioso es que llegan en el primer día, ni siquiera han empezado. Es que yo ya vi con quién me tocó.
Dese la oportunidad, por eso les damos tiempo. Tal vez esa semana necesita el tiempo para adaptarse. Pasa la segunda semana y ya dice, bueno, pues ya me acostumbré, este es mi grupo. Pasa la tercera semana y dice, pues ya qué, ya ahí estoy. Y pasa la cuarta y dice, no, pues sí, está chévere y hay profesores bien. Y pasa noviembre y dicen, ay, ojalá me toque con este y con este. Todo tiene su tiempo, que se acelere. ¿Por qué no les permitimos vivir la vida en su tiempo? ¿Por qué queremos lanzarlos pues a lo Ícaro, que vaya de una vez al sol y se queme? No, es que tiene que vivir su proceso, es que toda etapa tienen que vivirla, explorarla. Es que eso también es una responsabilidad paternal, maternal y de profes. Permitámosles vivir el tiempo, porque todo tiene su tiempo. 7. Responsabilidad ética. Como comunidad tenemos que resignificar la dimensión moral de la vida, porque solo así podremos transmitir valores a las nuevas generaciones. Se los repito, resignificar la dimensión moral de la vida, porque solo así podremos transmitir valores a las nuevas generaciones. Y quédense con esta palabra, por favor, se las regalo, esta expresión. Recta intención. Recta intención. Nosotros somos muy sagaces en reconocer cuando no hay recta intención en los adolescentes. Uno lo sabe. Uno sabe cómo se enredan en sus mentiras y uno sabe con las cosas que empiezan a maquinar, a inventar y el edificio de la mentira que construyen. Uno lo sabe. Pero entre nosotros los adultos no puede haber esas fallas de recta intención. Con el comentario inoportuno, con la publicación que no es, con el gesto desacertado. Recta intención. Qué bueno volver a esta dimensión ética del rol que desempeñamos. Podemos exigir un colegio con prácticas coherentes. Podemos exigir una administración que trabaje de manera pedagógica, académica, formativa, por los propósitos de la formación profesional, humana, cívica de estos estudiantes. Sí, podemos exigir un grupo de docentes administrativos preparados para esto, pero también implica un señalamiento propio. Y yo, como padre y madre, mi rol como acudiente, un señalamiento propio sobre la responsabilidad moral que tengo con estos jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con este tema de que los adolescentes no creen en discursos, en grandes discursos. Ellos sí creen en discursos, sí los escuchan, lo que pasa es que hay que dárselos con método. ¿Qué discursos están escuchando? ¿Qué grandes relatos sí están escuchando? El de ciertos influencers, el de ciertos videojuegos. Entonces es un asunto de método. No es que no escuchen los grandes discursos, es que ellos quieren sentirse interpelados, es que quieren tener un pensamiento crítico, quieren que algo los motive, los sacuda existencialmente. Ellos sí están preparados para grandes discursos. Lo que pasa es que necesitamos narrárselos distinto. Por eso, una de las mejores narraciones, un puente para eso es ser ejemplo, no dar ejemplo. Porque dar ejemplo tiene un problema, un riesgo, y es que actuemos como en momentos, como que asumamos un papel en ciertos espacios y después no. Ser ejemplo, es que es un asunto ontológico, es que yo soy ejemplo, es que yo encarno la coherencia con ellos, es que yo encarno eso. De una persona consciente de lo que tiene que hacer sin necesidad de supervisión. Cuidémonos del efecto fotomulta, portarnos bien mientras nos supervisan. Y después, ahí sí soy yo. Cuidémonos de esos hechos que parecen sencillos pero son muy dicientes. Obre bien mientras lo supervisen. Yo les ponía un ejemplo a los estudiantes en el acto cívico que tuvimos hace un mes. Les hablaba de los colados de Transmilenio. Qué drama tan impresionante los colados en Transmilenio. Es un asunto que no ha podido resolver la ciudad. Y yo les decía, muchachos, una cosa es verlo en fotos y en videos. Otra cosa es estar ahí en una estación de Transmilenio viendo que no solo es un drama de gente joven que se cuela por esos torniquetes, sino de gente adulta, muy bien vestida, señoras y señores que hacen lo mismo. Y le pusieron en Bogotá, transformaron esos torniquetes de piso a techo con unos tubos horizontales y también quitaron parte de los tubos y se están metiendo por ahí. Que hasta un perro en estos días fue noticia que hasta se quedó ahí enredado. Cuidémonos de ese asunto social que un periodista del diario El País dice es una descomposición ética. Cuidémonos de ese asunto.
¿Qué estamos formando y qué queremos formar? A ver, por eso ahorita, en la intervención inicial de la comunicadora, había un mensaje de seamos coherentes, porque nos hemos encontrado un grupo de papás que firman la asistencia y se van. Eso no tiene palabras. 8. Resignificar la vocación. ¿A qué reto y qué tarea ser padres y profesores hoy? Vean, no siempre la vocación es lúcida. Es que esto es muy romántico, resignificar la vocación de papás, resignificar la vocación de profesores. Es muy romántico, pero no siempre la vocación es lúcida. Es decir, no siempre la vocación es un fuego devorador. No, la vocación también a veces es brasas y otras veces es cenizas. La vocación nuestra de profes es así también. Díganme si no la vocación de papás es cenizas, un domingo a las 9 de la noche empacándole de todo al niño, haciendo aseo, organizando la semana y tratando de dormir pensando en el lunes. Y el lunes, ¿quién empieza con una vocación de fuego? No, pues por Dios, si es que empezamos. La vocación no siempre es lúcida, pero hay que resignificarla. Y en este sentido me llamó la atención un muchacho de 11, y espero que por ahí esté la mamá, que me decía, en un diálogo que tuvimos sencillo, espontáneo, unas escaleras del bloque A, del bachillerato, yo, oíste, ¿y vos qué querés estudiar? Ya estás en 11, ¿y entonces qué? Voy a estudiar en la Academia Antioqueña de Aviación, entonces voy a estudiar aviación. Ah, qué bien, entonces empieza uno en el diálogo de, pero ¿cómo está su nivel de inglés? Sus papás qué dicen sobre el pago de esas horas de vuelo, eso es muy costoso, ¿cómo tienen la estrategia? Entonces me empezó a narrar un montón de cosas, muy emocionado, Listo, ya estábamos cerrando el diálogo, cuando de repente de la forma más inocente me va diciendo, bueno, sí, Camilo, es aviación. Bueno, profe, ¿y usted qué quiere ser? Y yo, pero este charro. Historia real. Y yo hice esto, me reí. Y yo, pues, yo ya soy profe. Pero inmediatamente me generó un cuestionamiento existencial. Terminé esa conversación con una risa nerviosa, lo despedí rápido, me subí a la oficina y hasta el día de hoy sigo pensando, entonces a mí se me agotó el proyecto de vida en ser profe. Ya chulié los elementos para ser profe porque me profesionalicé, estoy en este colegio, estoy aquí trabajando, soy profe. Ya, chuleado el proyecto de vida. ¿Y qué sigue de Camilo? Hoy se las devuelvo para no sufrir yo solo. Ustedes, papá, mamá, ¿usted qué quiere ser? Ojo, ¿usted qué quiere ser? Se la devuelvo. ¿A usted se le agotó el proyecto de vida en ser papá y ser mamá o en ser acudiente? Se le agotó el proyecto de vida. Y miren, la respuesta no es cambiar de profesión o dejar al muchachito tirado, no. Pues, finalmente, todos tendremos un punto común y es, claro, es que yo lo que quiero, mi proyecto de vida es ver a mi hijo, a mi hija salir adelante, graduarse y conquistar sus metas, sus sueños, como Ícaro levantar el vuelo, claro. ¿Y qué tal que no? Eso es un asunto común. Pero usted, su proyecto de vida se le agotó en eso. Entonces el asunto es cómo nos estamos cultivando. Usted profesionalmente, ¿cómo se está cultivando? ¿Usted qué libros está leyendo? ¿Qué música está escuchando? ¿Usted a qué grupos está asistiendo? ¿Qué otro oficio o arte sencillo está aprendiendo? Una cantidad de cursos de Confama, Confenalco, donde sea. ¿Qué deporte está haciendo? ¿Cómo está distribuyendo su tiempo? El tiempo del ocio, ¿en qué se le está yendo? En el scroll, que se le está yendo la vida. ¿Cómo está cultivando lo que usted es? ¿Qué sigue de su proyecto de vida? Eso es resignificar la vocación. Eso está resentido un poco a la rutina que vivimos. Y en efecto, todas las vidas son rutinarias. Todas las vidas son rutinarias. Entonces, ¿cómo las dotamos de sentido? ¿Qué hacemos diferente? ¿Cómo le damos sabor a esto? Por eso, cultive la vocación y resignifique un poco el rol que tiene. Y pasemos entonces al último punto, 9, bendecir. En una catequesis del 2 de diciembre, el Papa Francisco, en plena plaza de San Pedro, dice: este mundo tiene necesidad de bendición. Bendecir es lo contrario a maldecir, a decir mal, a desear el mal. Bendecir es desear el bien. No nos hace bien cuando nos maldecimos.
Este colegio se bendice. Esta siembra se bendice. ¿Cómo maldecir donde tenemos a los hijos, donde pensamos para ellos un proyecto de vida, donde los confiamos 6 horas, donde con todo lo que pasa en un colegio, de lo normal de un colegio, con adolescentes, con estos adultos, con todo lo que suceda en este espacio, cómo maldecir esa siembra? Si la maldecimos, ¿qué frutos vamos a esperar? Este colegio se bendice lo que se hace aquí, se bendice a los profesores, a los que no se entiende, a los que tienen una metodología anticuada, a los que son más aventajados, a los nuevos, a los que llegan con unas ideas revolucionarias. Se bendice la administración, se bendice la secretaria, se bendice el vigilante, se bendice este espacio, se bendice este proyecto, se bendice la familia, se bendice la pareja, la expareja. Bendecir es el puente que nos permite construir vínculos. Es que ¿por qué maldecirnos más? Es que ¿por qué tanta maldición entre nosotros los adultos? Se bendice a esa persona porque con ella, aunque ahora no me comunico, generé este fruto que se llama estudiante, que se llama hijo. Generé esta persona que en algún momento elevará a un vuelo mayor. Se bendice lo que somos, se bendicen las heridas, las cicatrices. Es que se bendice un proyecto de vida que a medias fue avanzando, que ahora ya está en 10º y en 11, a puertas de entregárselo al mundo de la vida universitaria, de la vida laboral. Se bendice lo que somos como familia. Se bendice nuestra historia, también nuestras carencias. Se bendice también un hijo, una hija que va alzando un vuelo a medias o a la carrera, pero se bendice lo que somos como papás, como hijos, como profesores. Se bendice la vida porque Dios nos salva por medio de la bendición que somos con los otros. Gracias por este momento. Quiero regalarles esta canción para que nos vaya bien en este año de la cultura del encuentro y para que regresen a sus casas con una motivación especial y con un espíritu renovado. When the lights turn on and your dreams in gear, can you feel the down? Can you feel it near? If you lose control without ways to steer, we can see your. Y como está en inglés, dice, se llama How We Dream. Grupo español. Así soñamos. Ven conmigo, aprende a volar. Podemos navegar juntos. Navega por el cielo pintado cuando las luces se encienden y tu sueño está en marcha. Puedes sentir el amanecer, puedes sentirlo cerca. Papá, mamá, profe, ven, saluda, explora una nueva frontera. Si necesitas una luz, la encontrarás aquí. Sigue adelante, mantente fuerte, sé un pionero. Podemos cantar nuestra canción, podemos cantarlo claro. Siente, siente, así soñamos. Ven conmigo y aprende a volar. Podemos navegar juntos, navega por el cielo pintado. Así soñamos. Ven conmigo y aprende a volar. Conquistemos el cielo juntos, a lo de Dédalo e Ícaro, y lleguemos a buen puerto. Ahora sí, Dios les pague.